Martes 11 de mayo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué evangelios tan profundos nos está regalando la liturgia en esta semana? Si evaluamos una a una las palabras del Señor, si las aplicamos a nuestra vida, si dejamos que el evangelio toque nuestro corazón, si no nos quedamos con una lectura superficial, sino que tratamos de sumergirnos al sentido profundo de la palabra, vamos a encontrar una cantidad enorme de tesoros que en realidad no hemos sabido valorar. Hoy vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, Jesús te dice la verdad. Segundo, la tristeza, mala consejera. Tercero, el demonio perdió. Vamos con el primer punto. Jesús te dice la verdad. Lo dice específicamente el Señor en el Evangelio. Os digo la verdad. En otro pasaje el Señor ya nos había dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho, cuando habla con Poncio Pilato, le va a decir que quien le escucha la verdad. Es importantísima la verdad en la fe. Es importante que nosotros no descuidemos el valor de la verdad. Muchas veces creemos que la fe es solamente adherir nuestro corazón a Cristo, pero no adherimos nuestra razón a Él. Es decir, nos quedamos en una fe bastante sentimental, pero nos olvidamos de estudiar la doctrina de la Iglesia. Nos olvidamos de entender aquello que Cristo nos ha revelado. El Señor no solamente es digno de todo el amor, todo el cariño, todo el sentimiento que podamos expresarle, sino que sobre todo Él nos reveló la verdad. Por eso, repito, no nos podemos quedar en una fe que solamente se adhiere sentimentalmente a Cristo. Necesitamos una fe formada e informada, una fe que se adhiera a la verdad. Estamos en un mundo de mentiras. Saben ustedes que el demonio es el padre de la mentira. Y hoy desafortunadamente se miente con una facilidad absoluta. Nos han acostumbrado a vivir en un mundo en el que la palabra ya no tiene ningún valor. En la época de nuestros abuelos no existían contratos, no existían esta cantidad de papeles que tenemos que firmar hoy, porque ellos decían la verdad y la palabra valía. Nuestra época es muy distinta. En nuestra época, desafortunadamente, la palabra ya no vale. Alguien dice algo hoy, lo jura incluso por su madre, y a los 5 minutos está desmintiendo eso que dijo. Nos acostumbramos a vivir en la mentira. Y el mundo relativista en que nos movemos, el mundo en el que ya la verdad no existe, sino que existen muchas verdades, entre comillas, en el que una verdad absoluta es vista como fanatismo, como radicalismo, como ideología, es necesario volver a recordar que Cristo nos dice la verdad. Que la verdad sí existe, que la verdad se encuentra en la palabra de Dios, que la verdad es Cristo mismo. Y nosotros debemos vivir en la verdad. La verdad es la luz, la mentira es la oscuridad. Debemos esforzarnos porque nuestra vida sea una vida conforme a la verdad. Para eso hay que conocerla, hay que leer la palabra de Dios, hay que instruirnos en el Evangelio, hay que aprender a pensar como nos enseña la Santa Biblia. Pero luego hay que vivir en la verdad también. No solo entenderla, no solo conocerla, sino adherirnos a ella. Es decir, que no vaya a suceder que nuestra fe va por una parte y nuestra vida por otra. Que decimos creer en las verdades del Evangelio, pero luego nuestra vida no expresa esa verdad del Evangelio. Jesús te dice la verdad. ¿Qué prefieres? ¿La verdad de Cristo o la mentira del mundo? ¿La verdad de Cristo o la mentira del padre de la mentira del demonio? Es nuestra elección. Tenemos frente a nosotros a Cristo, que es la verdad. Debemos escoger si seguimos viviendo en la luz de la verdad
o vivimos en la oscuridad de la mentira. Segundo, la tristeza mala consejera. En el Evangelio el Señor hace un reproche amoroso a los apóstoles y les dice: por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. El Señor les dice que va a subir al Padre y ellos se ponen tristes. Finalmente ellos entenderán que Cristo sube al Padre para enviarnos el Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos vamos a ver que se llenan de júbilo, se llenan de gozo. Pero ahora no entendían, ahora la tristeza llenaba su corazón. Queridos amigos, nos encontramos en un momento difícil y puede que tengamos la tentación de que la tristeza llene nuestro corazón. Y la tristeza es una mala consejera, porque cuando estamos tristes tomamos malas decisiones. Porque cuando estamos tristes, todo lo vemos por el filtro de la tristeza. Todo lo vemos oscuro, todo lo vemos lúgubre, todo lo vemos como en sentido negativo. No hay nada que nos pueda esperanzar. Es más, comenzamos a pensar que la esperanza ya no existe. Que esta es la época más terrible que se ha vivido en la historia y nos toca a nosotros. Que ya nada nos podrá sacar de esto. Y entonces viene la siguiente tentación del enemigo, la del desánimo. Y San Ignacio de Loyola decía que todo desánimo proviene del mal espíritu. Vamos a ver, no toda tristeza proviene del mal espíritu. Hay tristezas buenas. Por ejemplo, la tristeza que una persona siente por haber pecado es una tristeza que le lleva a la contrición. La tristeza que nos produce una injusticia en principio es una tristeza buena, que de suyo no tiene nada de malo. Pero en cambio hay tristezas que destruyen. Por ejemplo, la tristeza de ver a otro triunfar. La tristeza de ver a mi enemigo mejor que yo. La tristeza que produce la envidia. O incluso tristezas que en un principio comienzan siendo buenas, pero después se encostran y se vuelven obsesivas y nos van llevando, ya les dije, a el desánimo o el desaliento. Y aquí sí, todo desaliento, todo desánimo viene del mal espíritu. No hay un desánimo que provenga de Dios, no hay un desánimo bueno. Todo desánimo proviene del mal espíritu, regla de discernimiento de San Ignacio de Loyola. De manera que si tú en este momento te encuentras desanimado, te encuentras como sin ganas de vivir, te encuentras como que le perdiste sentido a la existencia, como que has perdido la vitalidad para hacer el bien, estás en medio de una tentación del enemigo y te la debes sacudir. Debes salir de allí cuanto antes, porque repito, esto no puede provenir de Dios. ¿Y cómo se sale de todo esto? En primer lugar, orando, suplicándole a Dios la gracia de salir del profundo vacío en que nos ha puesto esta mala tristeza y este desaliento. Pero también es importante tener un corazón agradecido, tratar al máximo de ver todas las bendiciones que tenemos. Hay gente que cae en la tristeza porque tiene una visión bastante pesimista de la realidad y solo se enfoca en lo negativo, en lo malo que está pasando, en lo que le falta. Pero no ha sido capaz de reconocer todas las bendiciones que tiene a su alrededor. La bendición de la salud, la bendición de una familia, o tal vez la bendición económica que, aunque apretado, no le falta lo necesario. La bendición de un nuevo día, la bendición de los niños corriendo en la casa, la bendición de poder estudiar, la bendición de poder ver, hablar, oír, caminar, brincar, la bendición de creer, la bendición de amar. Y si hemos perdido alguna de estas, estoy seguro que es mucho más lo que tenemos que lo que nos falta. Debemos acostumbrar nuestro corazón a agradecer. Un alma agradecida es un alma que aprende a ver la realidad con los ojos de Cristo. Es un alma que aprende a ver en todo luz, aun cuando parece que todo lo cubren las tinieblas. Tercero, el demonio perdió. Y así lo dice el Señor en el Evangelio: el príncipe de este mundo está condenado. Qué importante recordar esto en las difíciles circunstancias en que nos encontramos. A veces creemos que el mal va a vencer. A veces como que pensamos que finalmente Dios perdió. Todo está lleno de maldad. Ya no hay nada que hacer. El demonio finalmente está reinando en cada rincón de la sociedad. Y es que muchas veces el enemigo nos engaña haciéndonos creer que ya no hay esperanza, haciéndonos pensar que el ser humano ya no tiene ni una pequeña luz que pueda iluminar su camino, que está completamente sumido en la oscuridad. Y vemos noticias y odio, resentimiento, asesinatos, gente mala, unos envidiando a otros, otros matando a estos. Creemos que la esperanza se acabó y creemos que el demonio ganó. Hoy Cristo nos recuerda,
el príncipe de este mundo está condenado. Y déjame decirte esto, hoy, todavía hoy, en las circunstancias actuales, sigue siendo más el bien que hay en el mundo que el mal. Lo que pasa es que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Es decir, el bien no aparece de manera estrepitosa, mostrándose. No, el mal es el que se muestra. Pero el bien existe. Gente buena y bondadosa existe y los conocemos. Gente que silenciosamente hace el bien, extiende el reino de Cristo, es testimonio para otras personas. Y claro, esto no sale en los medios de comunicación porque el bien no vende, el mal sí. Y por eso vemos que en los diarios, en los noticieros, proporcionalmente hablando, siempre es más lo malo que muestran que lo bueno que aparece. Y no digo que estemos cerrando los ojos a la realidad, a las situaciones difíciles que estamos viviendo. Claro que hay que conocerlas, pero cuidado, no nos dejemos engañar. El demonio ya perdió. El demonio ya perdió y la redención de Cristo sigue dando sus frutos. Y finalmente el mal será extirpado de la humanidad y estamos seguros de que Cristo vendrá en gloria a terminar de extirpar todavía las últimas pocas horas que le quedan al enemigo. Eso es importante no perderlo de vista. Cristo venció. Cristo venció. Estás del lado correcto de la historia. Estás del lado de quien ganó. Estás del lado de Cristo. Estás del lado de Dios. El demonio perdió. Cristo venció. Y tú y yo tenemos que seguir luchando para vivir en santidad de tal manera que manifestemos el triunfo de Cristo al mundo entero. Recordemos entonces. Primero, Jesús te dice la verdad. Segundo, la tristeza, mala consejera. Tercero, el demonio perdió. Compromiso. Vamos a suplicar en el rosario de hoy la gracia de liberarnos de todo desánimo que podamos padecer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.